Buenas noches, Beatriz, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, ciudadano. Buenas noches, María Trina, ¿cómo estamos? Buenas noches, ciudadano. Bienvenida. Gracias, Beatriz. María Trina, hay preocupación entre la comunidad latinoamericana, entre aquellos que han solicitado el asilo, aquellos que los papeles no han terminado de llegar, hay miedo, hay un poco de ignorancia en el tema. ¿Cuál es la situación verdadera? Bueno, el problema con el presidente electo, que su campaña se basó en una campaña antiinmigrante y de amenaza, ¿no? Es lógico que las personas estén ahora nerviosas en lo que va a pasar. Yo les digo a las personas que en estos momentos no se adelanten a los acontecimientos, porque primero que la gente ha tomado como una fecha el 20 de enero, hacer cualquier tipo de petición o aplicaciones el 20 de enero, cuando es la toma de posesión, cuando es el traspaso del mando y tal. Entonces, en ese sentido, no deben preocuparse, porque obviamente, si bien el presidente electo tiene mayoría con republicana, pues no puede modificar las normas o las leyes a su libre voluntad en ese sentido, ¿no? Se entiende los nervios, obviamente, porque también hay mucha gente que habla y dice que Trump va a deportar a todos los ilegales, que va a hacer el muro, y entonces pues todas esas cuestiones obviamente causan angustia. Ahora, tú tienes tiempo viviendo en este país, tú eres ciudadana americana, tú votaste. En estos 10 años del Partido Demócrata, ¿cuál ha sido el comportamiento con los inmigrantes, digamos, los sin papeles? Pues? Sí, el comportamiento ha sido más silencioso. ¿Por qué? Porque el presidente electo Trump, él dice todo, como lo dijiste muy bien en Twitter, que él todo lo va a poner en Twitter y todo lo va a informar en Twitter. La administración Obama fue una de las que más deportó, y eso nadie lo reportó. O sea, una de las administraciones demócratas que más deportó ilegales fue la administración Obama. ¿Cuánto estamos hablando más aproximadamente? Anualmente miles deportó. Entonces, criminales o no criminales. Claro que siempre los primeros son los primeros que están en la lista, son los que han cometido delitos. Pero pienso que ahora el presidente ha bajado un poquito el tono, porque él dijo al principio, ustedes saben que iba a deportar 12 millones, ahora ya dijo que era 3 millones, entonces los que han cometido delitos. Lo mismo con el muro, dijo que iba a ser un muro de ladrillo, y entonces ahora dice que va a ser... Sí. Que él ha cambiado, ha bajado obviamente de tono mientras hace su transición, incluso se ha retractado de algunas cosas como la investigación a Hillary Clinton en este tema de los muy cuestionables emails, y también lo del muro, que lo comentábamos en un programa pasado. El muro en cierta manera existe, ya lleva mucho tiempo, y ahora simplemente hay unas vallas. De pronto incluso se ha incrementado la altura de esa frontera, ¿no? Ya muy marcada. Entonces sí se ha bajado de tono, pero todavía sigue el temor de todo modo. Claro, el temor también se justifica, Beatriz, porque por ejemplo él tiene ahora Sessions, que es el senador de Alabama, que es muy fuerte antiinmigrante. Está Kobach, que parece que es el candidato a Homeland Security, que también tiene un discurso antiinmigrante muy fuerte. Él fue el que creó el registro de los árabes cuando la tragedia de las Torres, ¿no? Entonces la gente tiene miedo que estas personas que son muy fuertes antiinmigrantes vayan a lograr entonces o a empezar una campaña obviamente antiinmigrante. Yo pienso que le está oyendo bastante consejo el presidente electo. Ahora, desde el punto de vista práctico, el que ha solicitado asilo, el que ha metido sus papeles, yo creo que ese no tiene nada que temer. El que está de estudiante tampoco tiene que temer. No tiene nada que temer. El presidente electo prometió también ir con las visas H, revisar las visas de profesionales, porque él como buen defensor pues de América, él dice que le están quitando el trabajo a los americanos. Eso se entiende, y está bien que lo haga, pero siempre se necesitan trabajadores extranjeros, pues que la mano de obra también que trabaja en los campos, que recoge las cosechas, las que cuidan a los niños, las famosas nanny. Entonces realmente pienso que él, bajando ese discurso un poco antiinmigrante, pues va a lograr un consenso, pienso yo, ¿no? En su discurso de ayer, o básicamente en el video de 2 minutos y medio, en el que vimos a un Donald Trump reflejando lo que serían esos primeros 100 días de mandato, con un plan de medidas,
él no habló básicamente del tema del muro ni tampoco del Obamacare, que son dos temas controversiales que bastante afectan a la comunidad inmigrante, pero sí se ha dado mucho pie a hablar de un tema que es el cómo afectaría de pronto, en este caso América Latina, la negativa de Donald Trump de suscribir el TPP. Es un acuerdo básicamente que busca dar forma al mayor grupo económico de mayor potencia, obviamente reflejado con América Latina. Entonces, muchos de los países latinoamericanos están con mucho temor en este aspecto. ¿Qué podrías Bueno, analizar allí de eso? esa materia que no Sí, la pero manejo, ese es otro tema. la parte migratoria, sí. Pero bueno, pienso Pero que en los considera- primeros 100 días que él está ofreciendo, pues todo ese plan que él tiene, obviamente hay que ver qué se cumple en esos 100 días al respecto, ¿no? Obviamente Latinoamérica está con ojo avisor y esperando qué va a hacer el presidente electo en ese sentido, obviamente, sí. Ahora, volviendo al tema fundamental de migración. Este es una tierra de inmigrantes, no solo latinoamericanos, de China, de todas partes, de Europa al comienzo. Yo creo que eso es un poco la razón de ser de esta sociedad. Claro que sí. El potluck, como llaman. Exactamente. Y entonces yo creo que cualquier presidente de la República es muy difícil, destacar una campaña contra especiales, personajes, etcétera. No sé, lo veo, Sí, o es muy difícil, raza. ciudadano, y muy complicado, porque los 12 millones, ¿por qué no lo ha hecho otro presidente anteriormente? ¿Por qué no han logrado deportar los 12 millones? No tienen la infraestructura. Saben que el inmigrante trae ayuda a la economía. Algunos, la mayoría, pagan los impuestos. Entonces, y trabajan realmente. Y hacen labores que muchas muchos personas americanos no lo van a hacen. hacer, Exactamente. Entonces, realmente, balanceando que el beneficio, pienso que es mayor para los Estados Unidos de resolver el problema de los que ya están acá. Por supuesto, lo que insistimos, el criminal que viene a un país extranjero, que le abre las puertas, que le abre sus brazos para que venga a cometer delitos, obviamente ese hay que deportarlo. Hay también un tema que tiene que ver con inmigración, que es el caso de aquellos que han en nuestros países robado, se han hecho de ganancias no bien habidas, etcétera. Y luego están aquí, muchos piden, ¿por qué no son deportados? ¿Por qué no? Eso también es factible, que puedan ser deportados. Claro que sí, están la extradición, en los tratados de extradición, los países que tengan tratado de extradición con Estados Unidos pueden pedir la extradición de estas personas si tienen estas acusaciones, pero también no debemos olvidar el peligro de esas acusaciones falsas, sobre todo de la gente que ponen los anuncios en Interpol y tienen que salir de su país cuando es una cosa falsa, ¿no? Entonces, en ese sentido, Estados Unidos, sobre todo con los asilos, está bien cuidadoso al respecto antes de extraditar a una persona, pues cumplir con todo el proceso de extradición y que realmente la persona se le haya comprobado el que cometió el delito. En torno a ciertos aspectos que de pronto han atemorizado a la comunidad latina aquí en el país, y es el racismo o de pronto esas conductas discriminatorias que se han generalizado ya a raíz de la elección de Donald Trump por parte de otras personas que están amenazando a la comunidad, no solo latina, toda la comunidad inmigrante. ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué puede pasar? Sí, tristemente eso ocurrió en la campaña. Él despertó ese sentimiento anti-inmigrante contra los hispanos, ciertas razas, y entonces realmente eso como que estaba dormido, ¿no? Y eso también logró, pienso, cantidad de votos para él, esa promesa de deportación y de ir en contra. Pienso que es muy peligroso, es muy triste en este país que se haya despertado eso, y esperemos que eso vuelva a su causa en el sentido que se den cuenta que lo que es este país, de inmigrantes, obviamente, ¿no? Bueno, él mismo ha tenido que calmar los ánimos de sus seguidores y de quienes han propiciado esto. En la comunidad venezolana en particular, ¿qué tiene que temer? Porque hay muchos venezolanos que te preguntan, yo he pedido asilo, pero el asilo se ha tardado mucho. Parece que hay muchas solicitudes y inmigración ha ido bastante lento, ¿no? Sí, el problema, Ciudadanos salió con en febrero de 2014, se inició la avalancha de asilos de los venezolanos. El problema ahora es que se ha tergiversado la razón básica de lo que es el asilo, que es la persecución política. Entonces el venezolano en particular está pidiendo asilo, no solamente el que está perseguido políticamente, que hay muchos, sino también el que no consigue las medicinas, el que ha sido víctima del AMPA, el que no consigue los alimentos o está enfermo y no puede ir al hospital. Entonces, esa persona, si tiene visa
prefiere volar a Estados Unidos, pedir asilo y ver después cómo resuelve. Entonces, sobre todo el estado de la Florida no tiene la capacidad de hacer las entrevistas al momento que normalmente se hacía, que era a los 30 días. Está durando 3 años la primera entrevista. Entonces, esa persona puede obtener el permiso de trabajo, su licencia de conducir y estar aquí tranquilamente. Pero el asilo no ha sido otorgado, que es el error, que la persona piensa que ya está protegida. Está protegida de que no los vayan a deportar mientras se resuelve su asilo. Pero es necesario para trabajar el permiso de trabajo, Claro que ¿no? sí, obviamente lo necesitan, claro que sí. En torno a los planes de DACA y DAPA, que yo creo que es una situación bastante preocupante, son muchas las personas en California, especialmente en Nevada, muchos hijos de migrantes y estudiantes que han salido beneficiados de eso y todavía tienen una esperanza de poder básicamente sacar su vida adelante, la de sus familias y su futuro. ¿Qué piensas que va a pasar con esos programas de DAPA y Bueno, DAPA? ahí sí están en peligro, pienso. DAPA ya murió porque DAPA se cuestionó en una tribunal en Texas y llegó hasta la Corte Suprema, que fue cuando murió el magistrado y quedó 4-4, quedó empatado y entonces no se hizo el DAPA. Pero DACA todavía... El DACA todavía existe, está vivo y hay mucho temor con los jóvenes por eso mismo, porque esa sí fue una orden ejecutiva del presidente Obama. ¿En qué consiste la DACA? La orden ejecutiva es un decreto. El DACA son los muchachos que llegaron en la infancia, que están asimilados al país, que hablan mejor el inglés que el propio idioma desde su país, estudian y también son un asset, un beneficio para este país. Entonces Obama les permitió obtener el permiso de trabajo y pueden, por supuesto, trabajar, estudiar y tienen su número de seguro social y su licencia de conducir, que también es bien importante. Entonces, ahí está el detalle, el miedo, ese sí es un miedo fundado, pienso yo, porque eso es una orden ejecutiva que con una pluma el presidente electo la puede eliminar. ¿Y de cuántas personas aproximadamente estamos hablando? De millones de muchachos, Sí, millones de Y muchachos. generalmente son de origen centroamericano, mexicano. De todo, hay de todo, centroamericanos, mexicanos, y de toda Latinoamérica hay muchachos que están estudiando y se están beneficiando con esto. Me quedan 2 minutos. ¿Cuál sería tu consejo frente a todas estas campañas y frente a todo lo que se ha dicho y frente a las interrogantes que se te han formulado? Bueno, pienso que en este momento, como lo dije anteriormente, relax. En el sentido que no preocuparse por lo que no ha pasado todavía. No es fácil modificar las normas de inmigración. Existe un país, pues este país con su antigüedad. Mucha gente también que van a quitar la ciudadanía cuando la persona nace acá, tendrían que modificar la Constitución. Entonces, disfruten su acción de gracias, disfruten sus Navidades. El 20 de enero es la toma de posesión, todavía no puede tomar ningún tipo de decisión y veremos qué ocurre en los 100 días. Mantenerse informados, porque obviamente con los días también va saliendo nueva información, se va viendo las tendencias de Donald Trump en torno a los diferentes factores que se han planteado. ¿Continuará el sistema de lotería? Sí. Hasta ahora sí, en octubre. Y otra cosa, no contratar a nadie todavía porque no hay ninguna ley y no se deje quitar el dinero por la gente inescrupulosa. Muy importante. Muchísimas gracias, María Trina, por haberte tomado unos minutos para hablar de este tema que le interesa muchísimo a la audiencia de nosotros. Breve pausa y seguimos con ustedes. Buenas noches, Beatriz, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, ciudadano. Buenas noches, María Trina, ¿cómo estamos? Buenas noches, ciudadano. Bienvenida. Gracias, Beatriz. María Trina, hay preocupación entre la comunidad latinoamericana, entre aquellos que han solicitado el asilo, aquellos que los papeles no han terminado de llegar. El 20 de enero, cuando es la Desespero, toma de posesión, cuando es el traspaso del mando y tal. Entonces, en ese sentido, no deben preocuparse porque obviamente, si bien el presidente electo tiene mayoría republicana, pues no puede modificar las normas o las leyes a su libre voluntad, en ese sentido, ¿no? Se entiende los nervios, obviamente, porque también hay mucha gente que habla y dice que Trump va a deportar a todos los ilegales, que va silencioso. ¿Por qué? Porque el presidente electo Trump, él dice todo, como lo dijiste muy bien en Twitter, que él todo lo va a poner en Twitter y todo lo va a informar en Twitter. La administración Obama fue una de las que más deportó, y eso nadie lo reportó. O sea, una de las administraciones demócratas que más deportó ilegales fue la administración Obama. ¿Cuánto estamos hablando más aproximadamente? Anualmente miles deportó. Entonces, ilegal hacer el muro y entonces pues todas esas cuestiones obviamente causan angustia.
Ahora, tú tienes tiempo viviendo en este país, tú eres ciudadana americana, tú votaste. En estos 10 años del Partido Demócrata, ¿cuál ha sido el comportamiento con los inmigrantes, o digamos, los sin papeles, pues? Sí, el comportamiento ha sido... Hay miedo, hay un poco de ignorancia en el tema. ¿Cuál es la situación verdadera? Bueno, el problema con el presidente electo, que su campaña se basó en una campaña antiinmigrante y de amenaza, ¿no? Es lógico que las personas estén ahora nerviosas en lo que va a pasar. Yo les digo a las personas que en estos momentos no se adelanten a los acontecimientos, porque primero que la gente ha tomado como una fecha el 20 de enero hacer cualquier tipo de petición o aplicaciones.